solo Dios es el principal resultado Los que están arriba. Rubén Tamboleo, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo a Muchas esta gracias. mesa, nuestro sociólogo y analista de cabecera. ¿Cómo ha sido el mes de agosto? Muy bien, bueno, muy interesante. Eso te iba a decir, muy interesante, porque nos lo quisimos perder, ¿no? Sí. Nos fuimos el 5 muy tranquilamente, pensando que aquí no iba a pasar nada, y volvemos con un fracaso en la investidura de Mariano Rajoy, que el 26 de junio desde luego nadie esperaba, que no sé si nos lleva a terceras elecciones o no, pero que desde luego nos hace seguir haciendo cábalas y más cábalas durante otro par de meses como mínimo, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros ya por marzo así dijimos que las terceras no... Tampoco eran tan improbables. Sí. Lo dijimos, y que si lo esto se dijimos. prolongaba y íbamos a las segundas, que luego el verano no iba a valer para nada y pues más o menos es lo que ha pasado, ¿no? Agosto para ellos es sagrado y es lo que hemos ¿Tienes visto, a ¿no? alguien en mente cuando hablas de que agosto es sagrado? Bueno, la verdad es que le han machacado mucho, ¿no? Eso es cierto, pero es que me ha encantado, ¿no? La ruta de Pedro Sánchez. Soy muy fan. Y ayer le pillaron en la piscina, Y ayer mientras le- hablaba por el móvil con unos y otros, y decía en Twitter que menos mal que ya renunciaba a Soria. Estaba pues, Sí. dándose un bañito, no sé, no se le vio, pero No, pero al sentado sol. en la piscina, desde Al sol luego. Muy bien, o sea, y no ha parado. Entonces, y bueno, y Rajoy también, ¿no? Por supuesto. Además, con el marido de la Pero no le han presidenta del pillado, Congreso. Bueno, no, pero él hay que decir que usaba recursos públicos para estar yendo y viniendo, no perderse el fresco gallego y llevándose al marido al lado de la presidenta del Congreso, que luego con mucha sorna nos dijo, he decidido. Parece que ya hace mucho que no ha decidido Ya. nada. Y bueno, pues o sea, hay partes más divertidas y partes más graves de lo que hemos vivido y de lo que hemos estado viendo, ¿no? De toda la incertidumbre y de lo cómo se han desarrollado las cosas. Hoy el día está tranquilo porque, claro, cuando no se ven personalmente nos complica mucho la labor a los periodistas, ¿no? Porque no tenemos minutos de imágenes de ellos dándose la mano o no queriéndose dar la mano, sino que simplemente tenemos un titular de lo que ellos nos quieren contar, de lo que han hablado por teléfono. Y claro, como está siendo por teléfono esta ronda de contactos, pues sabemos poco. Decía Francas el otro día en esta mesa que Pedro Sánchez, ya que no se quiere postular como alternativa, lo que quiere es hacer la función del rey. ¿Tú qué crees que quiere Pedro Sánchez sacar de aquí, de este movimiento? Bueno, ese sería otro momento grave, ¿no? Porque el rey ha decidido que no hace otra ronda de consultas y parece ser que sí que la está haciendo Pedro Sánchez, casi él. Entonces, claro, si Pedro Sánchez tuviera éxito... Pero para ver lo no que quiere parece, cada uno. Sí. Volví a aclarar hace unas horas que él no se postula. Bueno, no se postula si sí o si no. Hombre, si le dan los votos de Podemos, Compromís y Ciudadanos se abstiene, seguro que iría corriendo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Que lo que decíamos también precisamente hace ya más de un mes, ¿no? Que tenemos las elecciones gallegas y vascas y que ahora tenemos aquí unas semanas otra vez absolutamente de sequía. Ellos algunos se van a mirar las elecciones rusas. Y bueno, eso también a fondo público, ¿no? Pero la realidad es que el resto, pues nada. La última ley que se aprobó fue la ley de presupuestos y esto fue en octubre del año pasado. Entonces, Hace 11 meses. Sí, vamos a celebrar ya Y dentro de nada sabemos ya un que año no hay sin leyes. presupuestos. Y sabemos, bueno, también eso es otras cosas a las que casi nos habíamos anticipado, ¿no? Que era casi prácticamente imposible que se fueran a aprobar unos nuevos presupuestos en los plazos estimados, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que se pierde. Entonces, se van a prorrogar y luego, pues bueno, habrá ajustes o algo ya en febrero o marzo, que es cuando parece ser que ahí va. Entonces, a unas elecciones vamos en cualquier caso, o sea que eso lo podemos ir Claro, diciendo porque ya. ahora al no mover ficha el rey, lo que pasa es que empiezan a contar los 2 meses Ya han y empezado se a contar. disuelven las cortes. Pero si de repente alguien quiere volver a presentarse y el rey no inicia ronda, ¿qué tiene que hacer? Llamar a Zarzuela, Pues pedir tendrá que- cita e ir a decirle, Exacto. me quiero presentar. Tendrá que llamar muy discretamente a Zarzuela si quieren preservar la institución monárquica, si no la dejan en un segundo plano también muy malo que desgasta todo el sistema. Ese es el problema. Entonces, yo en cualquier caso digo que vamos a elecciones porque aunque hubiese un milagro de algo que puede ser incluso con Rajoy o con Pedro Sánchez o con un independiente, puede haber estos tipos de situaciones, vamos a ir a elecciones en menos de 4 años otra vez. ¿Por qué? Porque ¿qué mayoría tenemos? Salvo que sea voto secreto, que no sé si lo ha pedido hasta la CEO, me parece, no, el voto secreto. La CEO Pues, lo ha pedido, sí. claro, esas mayorías al final son muy difíciles, entonces para aprobar unos presupuestos, otros, leyes,
todo eso pues es muy difícil con esta mayoría, ¿no? Entonces hay gente que quiere una mayoría PP Ciudadanos, que podría darse, ¿no? Hay ex jefes de gabinete que ya nos regalan encuestas que van un poco por ahí y cosas así, ¿no? Entonces al final unas elecciones, pues esto no aguanta 4 años otra vez, casi ni de broma, o sea, ni de broma. Entonces tenemos unas urnas muy cerca, además de las gallegas y las vascas. Las gallegas y las vascas son muy interesantes, especialmente las gallegas, porque como el PSOE y el Partido Popular están en situación de bloqueo interno, ese bloqueo interno que es el que además dificulta y es el que hace el bloqueo de España, pues Feijóo, si saca absoluta, desde luego. Se comentaba esta misma mañana que incluso se podría dar el caso de que Ciudadanos no sacase escaño en Galicia, pero le costase la absoluta al Partido Popular. Sería un movimiento muy malo, ¿no? Bueno, es una posibilidad, claro, es una posibilidad, pero también es muy difícil, ¿no? Lo que va a pasar en Galicia, porque van a estar ellos tres completamente de acuerdo continuamente todo el tiempo. Esas mareas, que las mareas las he notado que hay 42 grupos de 42, y como se pongan a usar un poco más, sacan 50 seguro. Podemos, sí, parece ser que va a haber uno nuevo en Madrid, luego lo comentaremos, que parece ser que lo va a liderar Rita Maestre y Tania Sánchez, que a mí me ha extrañado, se ha hecho rejonista Tania Sánchez, pero bueno, a eso ya llegaremos. El amor. O el desamor. O el desamor. No se sabe. No hay otra explicación, porque a mí siempre me encantará recordar a Tania Sánchez diciendo no voy a entrar en Podemos, punto. No. Pues al final entró en Podemos y ahora está encantada con los bailes internos también, ¿no? O sea que, pues bueno, pues Galicia, País Vasco también, ¿con quién va a sumar? Si puede sumar mayoría PNV con el PSOE, con el PP, esos 5 votos sí que van a decantar la balanza también de un sitio hacia otro. Desde el Partido Popular se ha filtrado que Pedro Sánchez le habría dicho a Rajoy que quizá tras las elecciones de Galicia y País Vasco pueda cambiar algo, pero de cambiar algo será peor, ¿no? Y en cualquier caso son maniobras interesadas, ¿no? O sea, lo que está sucediendo ahora mismo de verdad lo desconocemos, salvo la parálisis y este casi rencor que se tienen entre muchos de ellos, ¿no? Salvo Pablo Iglesias y Mariano Rajoy, que parece ser que se están cogiendo cada día más cariño. Sí, pero que es imposible que lleguen a ningún acuerdo, con lo cual es un cariño que no nos lleva a ningún sitio, bueno, ¿no? Porque como saben dónde se van a tener siempre, a lo mejor eso es lo que más facilita. Es como tú a Londres se lleva a California, pues eso facilita las cosas, ¿no? Pero como Pedro Sánchez, que le quieren, que no le quieren, ese amor-odio, todo ese tipo de cosas, es lo que puede dificultar un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, entonces a ver cómo va por ahí. La verdad es que estamos dando una imagen internacional penosa. Otra de las cosas a recordar de agosto es que el rey no ha estado en los Juegos Olímpicos, que además es el que tiene tradición deportiva y de apoyo, hemos hecho una buena actuación y demás, sin ningún apoyo político. O sea, no tenemos leyes, no tenemos apoyo político y demás. Y oye, con lo bien que se han dado, casi que no vuelvan, ¿no? Exacto. Que no vaya nadie. Exacto, o sea que... Pero bueno, estaba previsto, ¿no?, que pudiera ir, y al final es que de hecho protestaron, ¿no? Porque es que no había delegación española allí. Mandaron a Íñigo Martínez en el último momento en plan, bueno, que pase alguien, a ver si dice demás, ¿no? Era el presidente del Comité Olímpico Español en la máxima representación en ese momento allí, y dijeron, oiga, pues en fin, el rey... ¿Por qué no habrá ido el rey? ¿No querría la reina? ¿No le divertirá tanto? No, el rey sí que tenía la obligación, claro, en ese momento de estar aquí, porque recordemos ese momento en el que Rajoy bailaba entre me presento, no me presento, si no, no hay fecha, y luego ahora Pastor diciendo, he decidido. Bueno, muchas gracias por el chiste, pero no era el caso, ¿no? Aquí hay un problema de fondo, y tanto que nos han hablado de cambiar el sistema electoral, cambiar ciertas cosas. Lo que sí que había que hacer es un cambio en la ley interna, en la ley orgánica del régimen electoral general, o en una ley ad hoc, de que una vez que caducan los mandatos en los partidos políticos, es como si caduca el mandato de las Cortes. O sea, o administración judicial, o una gerencia para convocar un congreso, y ya está. Lo que no puede ser es que si una persona tiene un mandato de 3 años, que eso da igual, ¿no? Pues que lo tenga de 3, de 4, de 5, pero que una vez que haya caducado el mandato, pues que eso se pueda prorrogar porque digan que sí y ya está. O sea, que se tenga que ser un congreso casi automático, caduca el mandato y ya está. Bueno, y en el caso del Partido Popular, también es el caso del Partido Socialista, y en el caso del Partido Popular hemos visto como había miembros del Comité Ejecutivo cuando decían que iban a... Eso fue otro de los escándalos, ¿no? Cuando decían que iban a votar, pero que no votaron, pero que no decidieron, para negociar con Ciudadanos. Había miembros en el Comité Ejecutivo que habían permanecido como de cuerpo presente o de afiliación presente, porque claro, porque los congresos anteriores se veía que hace tanto tiempo que seguían allí Ana Mato, Lucía Figar de Esperanza Aguirre, Nacho González de Esperanza Aguirre, toda una serie de gente. Entonces era un comité ejecutivo que ahí se plasmó, que estaba ya, pues eso, están los amigos de Mariano Rajoy, poco más, que han quedado por ahí, y las jóvenes incorporaciones, ¿no? Pero es un comité ejecutivo absolutamente caducado y que tendría que convocarse. Entonces, en los dos casos, ese bloqueo interno, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, lo que tendrían que hacer en estos casos es un cambio en la ley para que sea un congreso automático o administración judicial. Un juez, como cuando hay un problema en una empresa, administración judicial, pues exactamente igual. Lo que no puede ser es eso. Y entonces que se celebrara
que se celebrara un congreso automático o una gestora cuya finalidad fuera convocar el congreso. Ahora mismo el señor Rajoy, antes de irse a China, convocó un comité ejecutivo, sabiendo que en cualquier caso hay 2 meses por delante, pues ese comité ejecutivo podría haber servido perfectamente haber sido una junta directiva regional, ¿no? Y para poner una fecha de convocatoria de congreso. En 2 meses un congreso de un partido se puede celebrar perfectamente. O sea, se ha hecho. O sea, que no creo que sea ahora más difícil con la o incluso que anterior. lo fijen para el 26 de diciembre, ¿no? Una vez que Bueno, pasen también, las elecciones, pero... Pues también, no lo sé, pero que hubiera pero algo, que por lo menos se algo ponga que una desbloquee, fecha... claro, y que mueva internamente. Porque realmente... Creo que el Partido Popular es el único partido que le ha pasado que sus propios militantes le denuncien por no celebrar el Congreso, ¿no? Bueno, eso será porque el partido todavía queda algo vivo, mientras que en el PSOE ahora mismo también otra guerra interna, ¿no? En el caso del Grupo Municipal Socialista de Madrid, el único al final que tiene sus guerras entre Antonio Miguel Carmona, Patricia Clausapié y el Independiente que tenían de Hacienda, ¿no? O sea, han dicho que le cesan de portavoz en la comisión también. O sea, que al final esas guerras internas no paran, siguen siendo nuestro día a día, es casi lo que más está ahí, pero sin embargo los congresos internos no se hacen, que es donde podrían dirimir estos problemas internos que tienen, y sobre todo renovar liderados, en el caso de que los quieran renovar. O sea, Susana, sí o no, pues que lo diga, que tenga el congreso, ¿no? y que pase lo que tenga que pasar. Pero paso al frente de quien lo quiera dar. Exacto. Claro. Si lo quiere dar, y si no, pues que no lo dé. Pero ya lo sepamos. Y el caso del Partido Popular, pues exactamente igual. O sea, son los 2 casos, al final son los 2 grandes protagonistas. La nueva política no ha sido tanto, desde luego, de lo que podíamos esperar, no ha renovado tanto, no ha ido por ahí. Pues entonces, al final, nos tendremos que encomendar a los de siempre para que cumplan las reglas, por lo menos, y para que sean un ejemplo. Porque, en fin, si nos vamos a por Manuela Carmena... Grandes ejemplos de rectitud últimamente no estamos encontrando entre nuestros políticos, ¿no? Pero es que en ninguno de los partidos. En ninguno de los casos. Y que lamentablemente lo que no valía ayer vale al día siguiente, y lo que no valía para uno es lo que vale para el otro. Es el caso del debate de investidura, que pusieron muy a parir a Pedro Sánchez porque era solo su intervención el primer día por la tarde, y al final fue exactamente lo mismo. El modelo que es verdad que fue una utilización partidista la que hizo Pedro Sánchez, pero claro, es que al final lo que tanto criticaron es lo que hacen ellos. Entonces, y viceversa, ¿no? Ahora hablaremos de un caso de esto. Claro, entonces ese es el problema, ¿no? Que no se puede ir por ahí, y al final, pues eso, desde luego el rey ha tenido una posición arriesgada ahora no convocando la ronda de consultas, porque él es el árbitro, él es el que tiene que liderar esto en este momento, ahora más que nunca. Y bueno, pues yo creo que el rey desconfía plenamente de que vaya a haber una alternativa con el tema joven, ¿no? Entonces lo ve más claro, ¿no? Pero bueno, nunca... Si el rey no está de acuerdo, aunque le den los números a Pedro Sánchez, pero por ejemplo no considera que vaya a ser positivo, que tenga que estar pues cautivo de lo que vaya pidiendo Podemos, ¿puede no encargarle que trate de lograr una investidura? Si Pedro Sánchez se pone a firmar un pacto de investidura que sea viable, que es lo que reclamaba Rivera a Rajoy, pues... Es que no hay por dónde, no hay por dónde, ¿cómo va a decir el rey que no a eso? Es casi imposible, ¿no? Incluso si va detrás quedaría mal. Entonces ese es el problema. Parece complicado, ¿no? Que por parte de Ciudadanos se vayan a abstener en un gobierno con... Parece complicado, pero aquí hay un elemento fundamental, y es que la izquierda sabe que ya ha perdido una oportunidad histórica para llegar al poder. Que es las elecciones, ¿no? No le fue bien. Es exactamente el caso de Ciudadanos, que sabe que unas nuevas elecciones no les van a sentar nada bien. A lo mejor ni su amigo Felizuco puede mantenerse en el Parlamento, ¿no? Entonces ese sería uno de los problemas. Entonces con ese tipo de problemas es con lo que no quieren las elecciones. Entonces podría ser que a lo mejor Ciudadanos no del sí, y ya diga, ya hemos dado el sí a uno, no sé qué, le decimos el sí al otro, no sé qué, no estamos de acuerdo con una coalición con Podemos, pero se abstuvieran en el último momento. Eso es una posibilidad. No sé si estaré sonando bien porque se me acaba de caer el micrófono, me perdonéis desde control. Hubo un momento en la investidura, el viernes, en la segunda votación, cuando ya parecía claro que Mariano Rajoy la iba a perder, en que Albert Rivera dijo que ellos no volvían a apoyar fracasos, ¿no? No literalmente con estas palabras, pero es lo que vino a decir. Y pareció que iban a cambiar su voto por el no, ¿no? En unos momentos. Se fueron enfadando mucho. Pero eso es uno de los problemas, y fue una de las partes de las intervenciones de Pablo Iglesias, en que dijo, mire usted, señor Rajoy, nada de lo que digamos aquí en este día, ni dentro de 2 días, ni de nada va a cambiar, y ya sabemos el resultado de la votación. Y al final, efectivamente, sabíamos varios días antes el resultado de la votación. Ese es uno de los problemas, que al final se está haciendo demasiada política a través de muchos medios, ya sean estos televisiones, incluso Twitter o demás, y
y sin embargo, donde la tienen que hacer, que es en el Parlamento, es en el salón de los pasos perdidos, en las salas de comisiones y demás, pues allí no realizan nada. Ya, porque tú en ningún momento dudaste que el PNV pudiese llegar a algún tipo de acuerdo por la abstención. El PNV tiene un escenario muy particular, que son sus elecciones. Sus elecciones... Y que no parece que las vaya a ganar, en las ¿no? 3 provincias vascas como tal, y en la cuarta, en la que están gobernando, en lo que ellos reivindican como cuarta, que es Navarra. En Navarra están gobernando. Tienen varias consejerías importantes, además. Entonces, y están gobernando con Podemos, y bueno, tienen ahí ese batiburrillo impresionante, ¿no? Entonces, el PNV, al que le importa Navarra, y bueno, eso sería uno de los casos, ¿no? ¿Por qué la situación de que vaya el País Vasco de momento no es la de Cataluña? Pues sobre todo porque no tienen Navarra, porque si tuvieran Navarra, veríamos a ver cómo se puede desmadrar eso, ¿no? Porque ellos sin Navarra no van a ningún sitio. Entonces, ahora mismo tienen el 25 de septiembre, y el 25 de septiembre se la juegan y lo tienen más reñido que nunca. Se sienten ahora casi peor que cuando se veía que el constitucionalismo les podía arrebatar el poder. Entonces, como tienen muy difícil, tenían que ir al Parlamento y dejar muy claro, y allí en todos esos mítines y en sus diarios oficiales, decir claramente que con Rajoy ni a por pipas. O sea que... Entonces, claro. Pero ¿podría llegar la situación de que necesitasen el apoyo del Partido Popular para gobernar el País Vasco y que a cambio tuvieran que abstenerse? Claro. ¿El Partido Popular puede pactar con unos que han prometido un referéndum? Pues ahí los números son son muy tozudos. El problema es que a lo mejor no tienen ni siquiera la oportunidad. La oportunidad que significa que hay 75 escaños en juego. Ya. Álava es donde tiene mayor peso y ahí el PP puede sacar algo más que el PSOE, pero el PSOE tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa también quedará un poquito mejor probablemente que el Partido Popular, y entonces es probable que en escaños el Partido Socialista Vasco esté en mejor posición para pactar de lo que pueda estar el Partido Popular, como desde hace bastantes años ya. Entonces eso hace que una coalición más posible ahora mismo sea la de PNV, Partido Socialista Vasco allí, que además ya gobernaron juntos también, y esa es una de las posibilidades. Entonces es muy difícil ahora mismo con el Partido Popular se pueda dar ese intercambio, llamémoslo intercambio de cromos, que es lo que más les apetece, lo que más les gustaría, ¿no? Pero no es posible. En las juntas generales están gobernando PNV y Partido Socialista Vasco. Entonces esa es una de las cuestiones. Nos tenemos que ir, no sé lo que me habéis dicho. Nos quedan 30 segundos para ir a la publicidad. Vamos a ir cerrando el tema de la investidura. Yo a la vuelta quiero que me contestes una cosa. ¿Quiénes serían los que querrían terceras elecciones en tu opinión? Se lo he ido preguntando a todos los analistas esta semana y la mayoría coinciden en que PP y PSOE, el resto no. Nos vamos a la publicidad un minutito, no se vayan que volvemos enseguida. Responde Rubén a esta cuestión y abrimos caso Soria. Hasta ahora. Volvemos. Dos y 32, ya estamos de vuelta. Rubén, respondemos a esa pregunta sobre las terceras elecciones y pasamos a hablar de otros temas. Vamos a terceras elecciones, tenemos muchas posibilidades, ¿no? Parece lo más claro de entre lo que puede pasar. ¿Quiénes querrían terceras elecciones? ¿PP y PSOE? Podemos y Ciudadanos no parece. Pues Pablo Iglesias parece ser que sí, que eso es algo que a mí me sorprende. Un tipo que es... ¿Por lo bien que le salieron los cálculos en junio? Bueno, claro, pero por eso a mí me sorprende, porque es él, tonto no podemos decir que sea, tiene un nivel de inteligencia, tiene un nivel de análisis político importante y otra vez está en la vorágine, y parece ser que él entiende, o que él que analiza, que es lo que hay que entender, cómo es su análisis, que en su análisis, él de oposición, gobernando el Partido Popular, él crece mucho. Entonces, ese es su análisis. Entonces, parece ser... Él sigue empeñado en el sorpaso, a pesar de que ninguna encuesta pronostica que en terceras elecciones ahora hubiese en un sorpaso, que si no es en las terceras, serían unas hipotéticas, vamos a llamarle cuartas o quintas o sextas. Exactamente, que llegara. Entonces, esa es la fantasía de Pablo Iglesias. Entonces, por eso es la pinza esta que vimos también en estos cariños entre Rajoy y Pablo Iglesias, ¿no? Estas cosas. Entonces, él piensa que en algún momento puede seguir creciendo, y que su mejor escenario de crecimiento es con Mariano Rajoy enfrente.
La realidad, analizado lo anterior, es que el momento más fuerte, y por eso están los ayuntamientos como están, fue la primera vez que se podía votar después de tanto tiempo, fue las municipales. Fue el momento de mayor enfado de la gente y era su momento. Y luego su momento que era prorrogar eso hasta las generales. Quizá nacieron demasiado pronto. No, al contrario, la bala de plata era el 20 de diciembre, que es lo que él llamaba como bala de plata. Entonces era el 20 de diciembre y no vio que ese era el mayor enfado, que era el mayor momento en el que él podía tenerlo mejor, hasta que se consolidara y institucionalizara algo, y por eso en junio pues fue hacia abajo, claro. Entonces, pero él, sin embargo, ahora lo que yo entiendo que él analiza es que con Mariano Rajoy gobernando, pues le puede ir mejor. Ahora hay mucha gente que quiere a Mariano Rajoy gobernando. Hay mucha gente que le quiere gobernando. El mismo, por supuesto, ¿no? Claro. El primero de todos, aunque sea para No, sus ya cosas. dijo en el G20, al ser preguntado, que era su primera comparecencia tras fracasar en la investidura, que va a perseverar. O sea, que no hay Y con unas asomo de duda de explicaciones que hay de se mucho puede. muy distintas, ¿no? Pero que también que Pedro Sánchez quiere ser líder de la oposición con una posición más fuerte, por eso podría ganar las elecciones, y Pablo Iglesias quiere a Mariano Rajoy gobernando porque él entiende que es la mejor forma en la que él pueda crecer y llegar incluso a ese hipotético sorpaso. También por un cambio generacional, porque él entiende que la gente más mayor, que es la del PSOE, se va a ir muriendo y los más jóvenes van a ir con él. Entonces ese es su análisis, es un análisis el suyo, y por eso no descarta tanto esas terceras. Van a fingir lo más posible que no las quieren, Que se llevan fatal que se llevan con fatal, el PP. y ya está. Ahora, de todas formas, hay que ser cauteloso porque hay gente que va a ejercer sus presiones, especialmente Compromís, como Mónica Oltra al frente, el modelo de la valenciana. Que esos sí quieren gobierno. Que eso sí quieren gobierno, porque ven que si no, esto les va. Entonces, es eso. Es el único que no ve que se les va a Pablo Iglesias en sus pretensiones fantasiosas otra vez, en el que puede crecer, ¿no? Entonces, eso es lo demás. Y bueno, pero sí lo han dicho abiertamente, es que hay que escucharles, ¿no? Que le encantaba debatir con Mariano Rajoy y todo eso, ¿no? Es verdad. Sí, que eran estupendos uno y otro, se Claro, dijeron. sí es verdad. Y no estaba mintiendo. Y luego se remontan a estas cosas otra vez de que si Franco, de que si no sé qué. Sí, desde luego fue un debate aburridísimo con unas referencias, algunas mal Que mucha gente no entiende, que la mayoría de la traídas, gente ya ni lo entiende siquiera. O sea, que eso era, pero bueno, pero que ellos ven que se retroalimentan así y que entonces eso lo puede venir bien. Entonces era otra vez lo que estaba ahí, es lo que puede ver para las terceras. Las terceras que quiero recordar que pueden ser perfectamente el día de Navidad. O sea, que... ¿Tú crees que esto se puede parar de alguna manera, lo de que es el 25 de diciembre? Claro, es que haría Porque falta ese cambio. Es que hay opiniones encontradas, porque parece ser que por una ley urgente, ¿no? De alguna manera. Sí, lo que un pasa es procedimiento que, urgente, legislativo. Pero si el gobierno está en funciones, no lo puede aprobar. No, el gobierno lo único que tiene que hacer, si viene la iniciativa desde las Cortes, es informar. Entonces tendrían que pasar ahí 30 días, de que se entiende que si en 30 días no informa, pues que se acabó el trámite. Que se acaba el trámite. Y seguiría por el procedimiento urgente y al Senado. Pero en el Senado el Partido Popular, aunque dijera que no, volvería al Congreso. Entonces ahí hay un momento en el que si el PP se enfada o sale un Rafael Hernando muy contento, como estaba el otro día, y muy bien, pues a lo mejor puede hacer que ese trámite se retrase Perdón, tanto. que te interrumpa. Fue de las mejores intervenciones de Rafael Hernando en el Senado. Es cierto. Perdón, en el Congreso. A mí Es me llamó cierto. mucho la atención. En ¿no? la forma es cierto, y en su discurso es cierto. Pero ¿era la mejor intervención para este momento político? Esa sería la pregunta. En cuanto a la forma, en cuanto a su posición, además de portavoz del Grupo Popular, además fue una intervención muy buena. La verdad es que con lo que aburría todo el largo debate, estuvo bastante bien, ¿no? Luego ha sido repetido y demás. Pero es el mejor momento. Es que Rafael Hernando casi le escupió a la cara a Albert Rivera. Ya. O sea, que ese es un problema. Es que le faltó volverle a llamar Naranjito. Que eso salió de él. Ya. Pues con Naranjitos con el que está pactando, con Naranjitos con el que necesita el apoyo. La verdad es que se hicieron feos los unos a los otros, Claro. ¿no? Porque Albert Rivera ya dijo, no confiamos en ustedes, para fracasar no cuenten con nosotros, bueno. Sí, pero con esto tan Luego entonado... todos dicen que por parte del Partido Popular que quieren mantener vivo el acuerdo, pero desde luego parece complicado. ¿O no? Pues con Rafael Hernando, no, que fue muy brillante, de verdad, y eso es indiscutible, pero el objetivo yo creo que no lo ve. No lo ve. Entonces ese es el problema, ¿no? Y recordando que, bueno, que él iba por Almería una vez y que tenía una compañera que era diputada y que el famoso ex Gemad que no, y bueno, pues todo eso, cosas muy interesantes, ¿no? Pero, ¿para ir a dónde? Entonces es que... Y era un pacto de investidura en cualquier caso, no un pacto de gobierno. Y el pacto de investidura casi se lo pasaron por... Y equiparando a Ciudadanos con UPN, Foro Asturias, el PAR, que no tiene ni siquiera representación en el Congreso, la tiene solo en el Senado.
Foro Asturias, que está en su grupo, además. No, está en el grupo mixto, ¿no? Pero vamos, que iban en coalición y que... Entonces, pues bueno, fue un desprecio continuado. Contra todos. Contra todo y contra todo. Estaba enfadado con todo el mundo. Claro, y Mariano Rajoy también, ¿no? Equiparando esas cosas y demás. Entonces, pues bueno, ese era el problema, ¿no? Que fue un trámite porque todo el mundo era eso, que como sabía lo que iba a pasar después, pues Rajoy no quiso ganarse a nadie tampoco. Y ya, bueno, y ya está. Parece que ha sido hace muchísimo este fracaso en la investidura, pero solamente ha sido hace 5 días. Lo que pasa es que hemos hablado tantísimo, hemos visto tantísimas veces la imagen de la votación, 170 sí, 180 no, que bueno, se nos ha hecho mucho más largo, pero es que termina esta votación de investidura de la que solo hace, repetimos, 5 días y 2 minutos después, comunicado del gobierno que se va a nombrar al exministro Soria para el Banco Mundial, ¿no? Soria, que recordemos, lo dijo ayer cuando renunció en su comunicado a presentarse, que no está imputado, que no está investigado, que no está condenado, que todo eso es cierto. Pero el Partido Popular, ¿qué pensó? ¿Va a estar todo el mundo tan centrado en la investidura que nadie se va a dar cuenta de esto? Porque se ha hablado más el fin de semana y a lo largo del lunes y martes de esto que de la investidura fallida. Yo no sé si midieron el alcance que esto podía tener los populares, ¿no? Bueno, Luis de Guindos no es del Partido Popular. Eso hay que empezar. Eso es verdad. Hay que empezar por ahí. Casi hay que empezar por ahí. Luis de Guindos no es del Partido Popular. Entonces, y gente de su equipo tampoco es del Partido Popular. Entonces parece ser que una vez más les importaba relativamente poco lo que le pudiera pasar después al PP. Y de ahí salieron reacciones muy claras del Partido Popular diciendo, mire usted, esto lo ha explicado más muy bien. De varones autonómicos. Claro, Alberto Núñez Feijóo lo ha explicado muy bien, muy sensato y muy tranquilo, ¿no? De bueno, esto a lo mejor en otro momento pues no hubiera sido tan escandaloso, pero en este momento... Sobre todo cuando tú te has presentado con un pacto con Ciudadanos en el que prometes que vas a luchar contra la corrupción, ¿no? Exacto. Y mentir, yo no sé si se considera corrupción, pero pues es poco ético. Bueno, precisamente ese era uno de los problemas también dentro del pacto, ¿no? Cuando Ciudadanos empezó a redefinir lo que era corrupción, que tampoco colaba, ¿no? O sea, que eso le costó mucho, pero luego sobre todo con el caso, pues el caso de Soria, iba a quedar bastante mal, ¿no? Todo esto en cualquier caso. Y además es solo la proposición, porque luego la decisión tiene que ir allí, y puede salir, puede no salir, o sea, que era mucho más complicado, ¿no? Pero en todo caso estaba promocionado por Luis de Guindos, amigo de Soria, y era él el que llevaba esto, y era él el que lo soltó y demás. Y luego Mariano Rajoy en China dando unas explicaciones bastante inverosímiles y que luego, una vez que se ha producido la renuncia, lo han dejado también a la altura de nada, ¿no? Yeah. Por ser muy suaves. Entonces, pues bueno, ese es el problema. Ese es el problema, que lo han dejado bastante mal. Hoy prácticamente se peleaban Izquierda Unida, Podemos, PSOE, todos habían sido los responsables de la renuncia de Soria, más o menos, ¿no? Pero es verdad que la reacción de los medios, incluso de medios muy afines al gobierno, ha sido virulenta, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que si miramos no muy atrás, ya no... pues casos como por ejemplo los de Almunia, etcétera, si miramos 4 años atrás, es que vemos también exministros de Zapatero que además nos han costado dinero para colocarlos en organismos internacionales y que eran casos igual de escandalosos, ¿no? Porque además alguno de ellos sí había estado investigado por corrupción. Vamos a ver un vídeo recordando 3 de estos ejemplos, enseguida los analizamos con Rubén Tamboré. Anunciaba ayer su propuesta del Banco Mundial. Soria ha sido muy criticado, pero ¿por qué no hablamos de algunos casos de ministros con el gobierno de Zapatero? Con Magdalena Álvarez, quien dimite como vicepresidenta del Banco Europeo por los ERE, pero que a pesar de ello seguirá cobrando 11.500 euros al mes. Sigamos con Viviana Aido, que trabajando en la ONU cobraba más de 10.000 euros mensuales, coincidiendo así con la donación del gobierno de Zapatero de 200 millones de euros a ONU Mujeres, a pesar de la grave situación económica que estaba viviendo España. Y por poner un tercer ejemplo, concluimos con Leire Pajín, que siguiendo los pasos de Aido, renunció a su escaño en el Congreso para ir a Nueva York. Esta vez Zapatero concedía 60 millones de euros, y el sueldo anual correspondía entre 80.000 y 130.000 euros anuales.
Bueno, no son las únicas, pero sí fueron las últimas hasta llegar a Soria, parece, ¿no? Y además es que Magdalena Álvarez estuvo investigada. Y Sí. y me he quedado impresionada con las cifras de las indemnizaciones de los organismos internacionales, 11.000 euros al mes, después de abandonar. Bueno, y en el Parlamento Europeo tenían SICAPs como tal, o sea, que como para pensiones. O sea, No. que sí que tenían en los fondos, eso sí que es verdad. Todos estos organismos internacionales que no responden ante nada ni ante nadie y que tienen todas estas cosas, o sea, y se nutren Y que de además fondos... he leído hoy, suelen acertar en sus previsiones un 26% de Sí, las veces. relativamente poco, lo que puedo Es lo acertar que yo tiene, casi ¿no? con la Cuando quiniela. nombras políticos en vez de técnicos, Exacto. pasan estas cosas. Exacto, entonces pues es Y una... además suelen fallar no por conservadores y por llamar a la calma y a la previsión, sino por optimistas, Sí. ¿no? Por ejemplo, creo que se mencionaba el caso de Grecia, que se habló de que iba a caer... Pues, no recuerdo lo que era, pero vamos, se triplicaba la cifra, no sé si era el desempleo o... Bueno, se triplicaba. Es que una de las razones de su inutilidad es que comunicativamente están forzados al optimismo. Ya. Porque si un organismo económico te dice que la cosa va a ir muy mal, ¿quién invierte? No invierte nadie. No invierte nadie. Entonces, o incluso pueden generar pánico, los corralitos vienen de eso y demás. Entonces, como no pueden decir al gran público, si ven un escenario muy negativo, oiga, que esto llega, pues es uno de los problemas, es una de sus razones de su inutilidad práctica, ¿no? Al final, porque si quiere ir una pequeña mediana empresa, alguien a nutrirse de ese informe, pues ese informe lo normal es que esté absolutamente adulterado. Adulterado. Entonces, aunque tuvieran ellos uno interno, verdad, pero el que se publica para el gran público, lo normal es que sea adulterado. Entonces, es una de sus razones de inutilidad. Y ese es uno de los problemas. Y el caso de Soria es que, claro, es un momento muy delicado, ¿no? O sea, que además, ¿qué significaba eso? A los 2 minutos de terminar la investidura. Que si la investidura salía bien, pues ya está. Y que si no salía, que daba igual. O sea, es que el efecto era... Pensarían horrible. que no se iba a hablar, ¿no? de esto. Porque, a ver, es que realmente no era ilegal, pero vamos, es que tampoco era ilegal que me nombrasen a mí y no lo iba a hacer bien. No sé si Soria lo iba a hacer bien o no, pero es que además Soria ha tenido que dimitir como ministro por mentir. Sí. No porque se le acabase el mandato, no. Porque... No, por mentir y por la guerra interna que tienen ellos, ¿no? Entonces esto era otro capítulo, la guerra interna. Entonces, pues ese es uno de los problemas fundamentales, que claro, que una vez que ya te has ido el cargo público y demás, pues Claro. ahora hace poco a un diputado británico lo han hecho dimitir por menos, ¿no? Escándalos personales, o sea que... Entonces, de un cargo de una presidencia de una comisión en el Parlamento británico. Entonces, Por está lo todo menos eso... no nos iba a costar dinero, ¿no? No sé a quién se nombrará ahora, pero por lo menos no nos cuesta dinero, sino que es que tenemos derecho a ese tenemos puesto derecho. en esa silla que se comparte con Sí, otros sí. países. Pero previo pago de nuestra cuota de pertenencia, que no. También. Hombre, No, claro. es que, por ejemplo, veíamos en el vídeo que colocar en la ONU a 2 exministros Zapatero, a Leire Pagín y Viviana Ido, nos había costado 260 millones de euros en donaciones. En unos años que además eran muy críticos, ¿no? Es que realmente no están para dar muchas lecciones nadie. Pues de ese momento viene, por ejemplo, que el nuevo canal olímpico, que solo funcionaba para las Olimpiadas, se ha quedado funcionando y tiene sede en Madrid. Enhorabuena a todos, pero el canal olímpico cuesta una pasta y le costó una pasta también a Madrid, al intento olímpico de Madrid, impresionante. ¿Sabes? De esos polvos vienen ahora también estos lodos. Ya. Entonces, todas estas cosas internacionales, que son incluso muy bonitas, ¿no? Un canal olímpico, ¿qué tal? Pues es cuestión de pagar. Porque el mismo caso del Banco Mundial, el mismo caso de todo esto. Entonces, nos cuesta mucho dinero y no creo que nos sobre con el 21% del IVA, ¿no? Pues no. Entonces, es uno de los problemas. Aunque Mariano Rajoy prometía que iba a volver a bajar los impuestos en esa casi investidura y todo eso. Bueno, pues no parece, ¿no? Y precisamente con todos estos dineros que se van a estas cosas, ¿no? Ahora mismo, precisamente por eso, Todo Deporte, que es el canal público de Comunidad Televisión Española, está continuamente repitiendo los Juegos Olímpicos hasta que han llegado a los Paralímpicos. Desde que terminaron los Olímpicos a los Paralímpicos, se han dedicado a repetir todos los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque como lo compraron y salió carísimo y está ahí, pues lo van a aprovechar por lo menos, ¿no? Entonces, y el canal olímpico ahora está en Madrid. Pero, claro, es un problema porque ellos tenían la exclusividad de la misión olímpica. Pero todo eso fue pagando. Había gente que decía, bueno, qué pena que no nos lo dieran nosotros, que esté Brasil lo ha hecho relativamente mal, ¿no? Y demás. Bueno, pues No tan mal como esperábamos, porque no sé si recuerdas la primera semana de agosto que aquí estuvimos hablando de la inauguración y nos temíamos lo peor, desde luego. Hombre,
no ha sido maravilloso. Bueno, han estado rodeados de cucarachas, muchos atletas, ahora en los Paralímpicos hacía falta más dinero para determinadas cosas y han dicho que pasan, o sea, que directamente porque no hay dinero, acaban de echar a la presidenta de Brasil, o sea, en fin, un momento nosotros también tendremos lo nuestro, ¿no? Pero vamos, que en Brasil al final, entre la falta de recursos, que han echado a la presidenta, que han puesto... Claro, pero es que no tiene que ser Brasil nuestro modelo a imitar, ¿no? No, no, está claro. Tienen que ser pero nos ganaron. los países nórdicos. Nos ganaron y nos hemos comido esto, el canal olímpico. Pues igual se igual que el canal olímpico, lo del Banco de Soria y demás, es todo pagando, pagando, pagando y pagando. Entonces eso que no se le olvide a nadie que gratis no nos sale, que ese es uno de los problemas. Entonces a ver si vamos limitando un poco estas cosas porque no nos sobra, ¿no? Porque no nos sobra. En el caso de la Unión Europea es exactamente igual. Dicen que la Unión Europea ha sido una aportación absolutamente positiva. Bueno, lo dicen ellos, ¿no? Ya los británicos que entienden muy bien de dinero han hecho sus evaluaciones y han dicho que para ellos, ¿no? Entonces, estas cosas son muy caras. Y el sueldo al final de José Manuel Soria, esa es una de las cuestiones, lo íbamos a pagar los españoles. O sea, eso que nadie se equivoque. Lo íbamos a pagar los españoles y además él no tributaba aquí. O sea, que le salía un auténtico chollo. Entonces, que este señor, después de todo eso, este escándalo, pues era un escándalo cierto, ¿no? O sea, porque si queremos subir nuestros estándares y demás, pues es que... Claro, porque a mí en su comunicado me daba la sensación que él de alguna manera estaba sorprendido del revuelo que esto había causado. Es verdad que siempre hay una doble vara de medir, es verdad que a unos partidos les perjudica mucho más en su imagen pública la corrupción que a otros, pero es que no hay que dejar de olvidar que es que ellos se estaban presentando con un pacto para acabar con la corrupción. Sí. Yo sí tengo sensación de que a la población le empieza a sentar cada vez peor ya desde hace un tiempo. Había años y años en los que prácticamente esto no penaba electoralmente y ahora sí, ¿no? Bueno, pues porque la crisis económica no ha terminado, porque tenemos... Porque es verdad que todos estos nombramientos que veíamos en el vídeo de socialistas tampoco... Pero eran otros tiempos. Si es que Pero era en plena crisis. Bueno, estaba... Los peores años de la crisis. La sensación, cuando nombraron a Ido, me parece, o a Pajín, o todos estos, Magdalena Álvarez, que fue el principio de Zapatero, ¿no? Pues todos ellos, claro, es que era otro momento. Era otro momento, esa es la realidad, ahora estamos dando la Todavía imagen, no habíamos estamos dando... conocido, eso sí, tantos casos de corrupción. Exacto. Exacto. Entonces es esa sensación, ese clima de que esto es un no parar, de que esto continúa, que esto continúa, que esto continúa. Y de que les da igual, ¿no? Que te dicen que firman un pacto para acabar con la corrupción y tienen a unos blindados en el Senado, a otros como premio al Banco Mundial, no solo el Partido Popular. Exacto. Y si no en otros ayuntamientos y en otros sitios, ¿no? El vicealcalde de Rita Barberá, pues parece que va directo al banquillo, aquí en Madrid, pues en Colmenar Viejo, el de Móstoles que se ha tenido que ir. En fin, es que es uno detrás de otro, es un no parar, ¿no? Y si no es al final un ayuntamiento, pues es la comunidad, una comunidad autónoma, y si no es una comunidad autónoma, pues es el gobierno de la nación. Entonces, eso no puede ser, ¿no? Lo de Aquamed, es que claro, ya lo de Aquamed, ¿quién se iba a pensar que hasta ahí, ¿no? Que hasta ahí iban a llevar todo eso. Entonces, es esa sensación de que esto no para, que esto no para, que se lo están llevando y encima nosotros pagamos más impuestos. Entonces, ese es el problema, y cada vez más y más y más, y tenemos una de las presiones fiscales más altas de la historia. Y eso, bueno, de la historia seguro, ¿no? Pero en el contexto mundial, ¿no? Que tenemos una presión fiscal altísima, altísima. Entonces, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Que cómo vamos a competir, que dicen que Madrid va a ser la nueva City, porque está complicado. Si ni a los chinos con el edificio, ni Europea, ni nada, está complicado, ¿no? Y entonces, sí, la situación en Madrid está complicada, desde luego lo comentaremos también, claro, pero... está muy difícil. Entonces, pues por eso lo de Soria ha ejercido un revuelo. E incluso, efectivamente, los periódicos más afines, que eso me sorprendió bastante, algo se está moviendo, desde luego, porque si no, yo no entiendo cómo los periódicos más afines... Porque hay cosas que son tan inexplicables, ¿no? Que todo el mundo se debe quedar sorprendido. Sí, no, pero que hubiera algún director de periódico recordándole al gobierno derechos de elecciones, derecho constitucional y cosas así, me parecía, eso era inédito. Ya. O sea, que al final algo se está moviendo y hay gente que sí que se está planteando cada vez más que Mariano Rajoy. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Jubilarle ahí? ¿O qué vamos a hacer? Sobre todo los suyos. Claro, porque está erosionando muchísimo todo. Entonces, ¿qué hacemos con él? Pues es que este comité ejecutivo, antes de irse a China, tenía que haber hecho convocar el Congreso del partido. Que no lo convoca porque no quiere. Entonces se está bloqueando internamente. Bueno, todo. y porque se verá reforzado después de haber sido el único que no ha perdido votos y escaños, ¿no? El 26 de junio, porque realmente
es injusto que se pida que se vaya Mariano Rajoy y no se vayan los demás, se tendrían que ir los 4, ¿no? Sí. Oigo a mucha gente últimamente, a muchos analistas, que abogan porque no se pueda repetir en las listas. O sea, si este Congreso no consigue que salga un gobierno, todos fuera. Bueno, eso sería la manera. Vamos a intentar hablar de política real, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿tú Exacto. crees? Vamos a intentar hablar de política real. Mariano Rajoy lleva desde el año 86, ¿eh? Y Celia Villalobos, bueno, luego se fue un poquito otra vez a Galicia y demás, pero vamos, que el Congreso, yo creo que lo conoce mejor que el baño de su casa, la de Pozuelo, o que la piscina de Pedro Sánchez, seguro que conoce, es impresionante, ¿no? O sea, que podría ir a ciegas por lo que llaman la M30 y todo eso, no me cabe duda, porque, en fin, es impresionante. Y Celia Villalobos es exactamente igual. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que es que el Partido Popular tendrá que trabajar internamente, ¿no? Porque si no lo hace, es que su ponencia política, la gran ponencia política de 2008, era de José Manuel Soria. Ya. Entonces, a lo mejor llega el momento de, oiga, es que fue José Manuel Soria el que echó a María San Gil. Entonces, el ejecutor. Entonces, claro, es que Soria es un personaje muy importante. Más de lo que en Canarias tuvo desde luego muchísimo peso, tuvo también el Cabildo, allí tenían el rumor de la tarima, y mira qué salto. El rumor de la tarima es que era el que además como presidente se tenía que poner una tarima para que quedase todo el mundo claramente que le estaba por encima de nadie. No sé si sería cierto o no, pero vamos, que la trayectoria de José Manuel Soria es muy larga. Entonces ya no es solo la situación que hemos vivido estos días, el momento, los minutos de la investidura, la situación general y la persona. O sea, momento, situación general y la persona. La persona además que su labor de gobierno, ¿cuál ha sido? Pues colaborar bueno, dicen que ha arreglado el déficit de tarifa y demás, pero colaborar al monopolio de las eléctricas, que tenemos la electricidad más cara de casi de toda Europa, cuando tenemos, sin embargo, las mayores fuentes de electricidad, no solo porque continuamos con energía nuclear, sino por nuestros saltos de agua. Entonces, ningún técnico, ingeniero, se explica cómo podemos tener nosotros la electricidad más cara de toda Europa. Entonces, el balance de José Manuel Soria, político, técnico, funcionario y de liderazgo, es el que es. Entonces, eso es lo que le ocurre, y que políticamente pues hizo su ponencia política en el año 2008, luego votó en el Consejo en 2012, pero que continuaba esa precisamente, y ahora pues a lo mejor Mariano Rajoy tendría que haber, porque él le tiene tanto miedo a su gente. O sea, porque tú crees que si hay Congreso se cargan a Rajoy. es muy difícil, pero sí que eso además es muy difícil. Es que os iba a decir, es difícil claro, quitar sí, a Rajoy. El Congreso, una parte del Congreso es la propia Junta Directiva Nacional de Mariano Rajoy. Claro. O sea, Ana Mato tendría derecho automático a ser comisaria si lo hubiera renunciado. Lucía Figar, Nacho González, todos ellos. Entonces, y es un colegio de 3.000 compromisarios al final. Entonces, no lo tiene tan difícil. Es muy inexplicable esos miedos, ¿no? Esa cosa de querer salir de ahí. Pero ese bloqueo se fuerza y luego, además que nos cuente como las explicaciones en China sobre José Manuel Soria, pues que tienen por qué no convocar al Congreso, pues porque no me apetece. O Pedro Sánchez, pues igual. Es que en este caso me dan igual el uno que el otro. Pues Pedro Sánchez y ya está, y que Susana Díaz diga que sí, que sí, no. En vez de manejar tanto la perdiz dentro, ¿no? Que el Partido Socialista que se arregle también, que tenga una posición fuerte y que se haga oposición en las cosas que tienen que hacer oposición y regeneración en las cosas que hay que regenerar. Entonces, si Susana Díaz quiere ser la alternativa, pues que lo sea, que se presente y ya está. Carmen Chacón perdió, pero eso ya, ese escenario por lo menos en ese momento se separó, ¿no? Y ya está. Y luego el que desde luego no tuvo paciencia, yo me estaba acordando mucho de Alberto Rodríguez Gallardo. Alberto Rodríguez Gallardo se hubiera aguantado ahora mismo, ni siquiera el ministro en funciones, en vez de meterse en ese lío, en esas cosas que no tenía el apoyo interno, ni siquiera tenía el apoyo de Mariano Rajoy, que se la jugó con lo del aborto, porque Mariano Rajoy no quería cambiar eso. Ahora mismo sería una persona que clarísimamente estarían hablando como presidente del gobierno. Como sustituto. Sí. Igual que se hablaba de Guindos hasta el Sí, segundo pero escándalo. Alberto Rodríguez Soria, Gallardo, ¿no? pese a toda su historia de grandes amores y desencuentros con Esperanza Aguirre, pese a todo, la realidad es que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid 8 años, ha sido alcalde de la Ciudad de Madrid, bueno, ganó 3 veces, claro, y fue al final, me parece, 9 años, ha sido ministro, y ni de él ni de su equipo más cercano se conocen casos de corrupción. Entonces, habrá cosas de gente que también habrá que alabar y que habrá que defender. O sea, que Gallardo ha estado mucho tiempo, estuvo también en el Senado, ha tenido mucho presupuesto, muchísimo dinero, hizo muchísimo metro, o sea que han manejado millones y millones de euros y a él no se le ha conocido nada. Y ha seguido en política hasta hace muy buen tiempo, entonces si hubiera aguantado y demás, o sea, a lo mejor sí que hubiera Bueno, podido siempre ser. puede volver.
Bueno, está paseando al perro por aquí, por el centro de Madrid. No sé si seguirá No, siendo pero- militante del Partido Popular. Sí, habrá eso seguro. renunciado a todo, pero Eso se puede presentar cualquier militante, ¿no? Eso seguro, pues sería uno de los nombres. Es que dicen, no hay banquillo. ¿Cómo que no hay banquillo? ¿O no hay sucesor natural? Pues no hay sucesor natural, pero entre gente que ha estado y que se ha ido al final sin una mancha tan grande, porque la mancha, desde luego, Mariano Rajoy está mucho más manchado que cualquier cosa que le puedan encontrar Alberto Ruiz Gallardón. O Núñez Feijóo, Cristina Cifuentes, el alcalde de Santana, o sea, hay un montón de gente que podría hacer un papel francamente estupendo. O sea, Eduardo Zaplana, al final, que tampoco... Pues hay un montón de nombres que podrían estar en el lugar de Mariano Rajoy y que además para ser presidente del gobierno no hay que ser diputado ni senador. Entonces, después de las gallegas, pues a ver qué se mueve. A ver qué se mueve, que se pueden mover cosas, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, Y si no, a votar en Navidad. y Con si un no, gorrito votar de Papá ahora- Noel puesto. Ahora mismo, el día de Navidad y día de reflexión, Nochebuena. Entonces, con ese cambio legal que yo cada vez, es que dicen que es fácil y demás, pero es que está corriendo el tiempo ahora mismo. Está corriendo el tiempo ahora mismo, o sea que a ese cambio legal Ya han no le- pasado 5 días. ya no le estamos haciendo ningún favor a ese cambio legal que es necesario. Porque siempre hay gente más optimista, más, no, si se ponen de acuerdo, no, mire usted, esto es un cambio legal que hay que hacer y que no son dos cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer el cambio legal, el trámite de información del gobierno, el Senado, aunque sea la vía urgente, lleva un tiempo material. Entonces, al final, o una salida de patada de Rafael Hernández, no sé qué, no hay cambio legal. Y vamos a las elecciones día de Navidad. O sea que... Y que a lo saldrán mejor beneficiados, parece le ser, estamos PP y haciendo- PSOE, si bueno, nos fiamos de las primeras Sí, yo encuestas. ya no me fío de ninguna encuesta, pero parece que estamos haciendo un homenaje a Ozores. Seríamos el primer país del mundo Sí, sí, sí. en ir a terceras elecciones. Sí. Y el día de Navidad, si vamos a batir ahí, luego vamos a traer la atención internacional en todos los sentidos, ¿no? Y en cualquier caso sabemos que el tiempo de verdad se va a jugar en un mes, después del 25 de septiembre. O sea, el 26 ahí empezará a pasar algo. El 26, 27, 28, pero el 25. O sea, hasta el día 25 de este mes vamos Claro. a estar con cábalas puras y duras, ¿no? Además no parece que vaya a haber No, y con nuevas reuniones. De inactividad. hecho, en lo que quedaron Sánchez y Rajoy ayer fue en que no se van a ver, ¿no? Después de... Sí, que no se van a ver, y luego muy importante también que ya ha fijado el calendario de sesiones del Congreso Ana Pastor, que va a dejar prácticamente vacío, incluso la comparecencia que hay que hacer Luis de Guindos y demás, o sea, que hasta el 25 de septiembre. Entonces la campaña electoral comienza mañana a medianoche y es lo que se va a jugar, la campaña electoral de País Vasco y de Galicia. Esas dos campañas electorales a la vez, con escenarios muy distintos, también para el Partido Popular, para el Partido Socialista. Ciudadanos puede llevarse un gran impacto, ¿no? Porque si no entra en ninguno de los dos parlamentos, ¿cuál es el futuro de Ciudadanos? Si no entra ni de forma residual en ninguno de esos dos parlamentos. Muy difícil. Ciudadanos ya se quedó sin representación en Galicia, en el Congreso de los Diputados también. O sea, pues Ciudadanos aquí en No particular. acaba de calar el mensaje en Galicia de Ciudadanos. No acaba de calar y precisamente las CUP, las candidaturas de esta Unidad Popular, ya han visto muy claro que apoyan a Puigdemont para que siga la agenda independentista. O sea, que aparte de la economía y de todo, pues tenemos ahí escenarios muy difíciles. Entonces, a ver si por ahí sale algo, pero hasta el 25 de septiembre está claro que no va a haber gobierno. Y antes de terminar, te decía que teníamos que hablar de lo que está pasando en otras formaciones también. Tú hacías referencia al Madrid de Manuela Carmena al inicio, hace unos instantes hablábamos de Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, quizá está pasando sin pena ni gloria las felicitaciones de Manuela Carmena a quienes han saltado la valla de Melilla, porque estamos muy centrados en Soria y en la investidura. Es llamativo como poco, ¿no? Que la alcaldesa de la ciudad más importante del país felicite a gente que está incumpliendo la ley. Bueno, y además internamente tiene el tema de los manteros, que tampoco está haciendo lo que tiene que hacer, o sea, sino que cambie la normativa, que cambie la normativa y que diga que eso es libre y que ya está dentro de las competencias que tiene ella, ¿no? Entonces eso es muy difícil, ¿no? La realidad es que ella está en un cargo... Melilla ha generado mucho malestar, esto que ha Claro, dicho. Bueno, claro, ella está en un cargo ejecutivo y ya aparte de que haya sido juez, no lo haya sido, me da igual, ella está en un cargo ejecutivo, es la alcaldesa de la capital del Reino de España, lo dice la Constitución, y está diciendo unas cosas que no son de recibo en ningún sitio. Es que no, o sea, no hay por ningún sitio por donde coger esto. Y precisamente una cosa muy importante, por eso mencionaba antes, el cese del portavoz independiente del Partido Socialista, que tenía el Partido Socialista en la Comisión de Hacienda, es
por las reticencias que ha puesto él como funcionario de Hacienda y además concejal, por su gran conocimiento del tema, a dar determinadas subvenciones que está promocionando Manuela Carmena. Y entonces eso ha dicho la señora Causapié, que es una tal, que eso no ha terminado de salir, pero es uno de los verdaderos motivos. Ha dicho Causapié que pone a una chica de enfermería, concejal y enfermera, que está muy bien, pero que no tiene ni idea de Hacienda, que en este caso tenía el que sabía de Hacienda, para hacer lo que le digan y ya está. O sea, es que es muy fuerte, por decirlo claramente. Es impresionante, o sea, es impresionante. Tenían al técnico, estaba aportando, que estaba enriqueciendo la comisión, que estaba además, que estaba diciendo cosas, era una riqueza también para el Partido Socialista, y ya que se había metido el señor técnico, el secretario de Hacienda, en ese embolado, que luego tenía un embolado y que le estaba ahí aportando con su trabajo, además a dedicación compartida, solamente dedicación compartida, pues han cogido y en realidad se ha encargado a este señor de portavoz, de la oficina de portavoz adjunta, para fijar muy claramente la posición del PSOE y para que siga habiendo una mayoría de gobierno estable en la Comisión de Hacienda, que está repartiendo de Economía y Hacienda, que está repartiendo mucho dinero al Ayuntamiento de Madrid, en el apoyo que necesitan. Porque es que si no apoya al PSOE o si este señor votaba en contra, con Ciudadanos y el PP, pues decaían las proposiciones de Manuela Carmena de subvenciones, incluso la subvención para el Bollywood de Oscars de Bollywood, que le llamaban, no sé, una subvención rarísima. Un festival. Claro, pues esa fue una de las objeciones que puso este inspector de Hacienda, ¿no? Que bueno, que lo podían aprobar y demás, pero que no veía por dónde, ¿no? Y ese ha sido, pues Manuela Carmena habrá llamado a Causapié y le habrá dicho además, pues oiga, al final eso también nos hace ver muy claramente esta alianza Podemos-PSOE. Y por eso no es descartable que la haya en ámbito nacional. Incluso a los críticos ya se lo han dicho. Oye, algunos territorios vuestros, ¿con quién estáis gobernando vosotros? Majos. Yeah. Con Podemos. Entonces, ese es el problema. Que tienen ahí a Podemos. Y bueno, en este caso el Ayuntamiento de Madrid ha sido echar directamente al que más problemas ponía al pacto con Manuela Carmena, que es este concejal. Y además, en el tema de dinero, o sea, más claro, imposible. Es imposible. Como este concejal está ahí molestando, pues se ha acabado. Lo que diga Manuela Carmena y Rita Maestre y estos concejales de economía tan majos que tienen, que hay que dar dinero, hay que subvencionar, y se ha acabado. Y al técnico en este caso, el técnico con jerarquía, porque el concejal también, pues nada. Nada. Y Rita Maestre, que parece ser, ya lo comentábamos antes, que junto a Tania Sánchez va a liderar una nueva corriente en Podemos en Madrid, que se pueden presentar a las primarias. ¿Quieren liderar Podemos Madrid? No, nada menos. O sea que bueno, Rita Maestre debe querer ser también la sucesora de Manuela Carmena, por un lado. Y ahora que están más contentos con ella Zapata, Celia Mayer, etcétera, ¿no? Que se han ido de ese sector tan crítico con Carmena, el roce hace el cariño, se han acabado llevando bien. Sí, pero esa alianza está muy clara porque la ex, ahora rejonista, iría, no voy a entrar en Podemos, no, ahora iría ¿a qué? A liderar la facción de la comunidad. Y Rita Maestre quiere quedarse en el ayuntamiento. Entonces, esa alianza les viene muy bien porque hacen fuerza y lideran Podemos Madrid, repartiéndose claramente cada una lo que le para interesa. que no haya pelea entre ellas, es lo que le interesa. Entonces, ella a la comunidad, que ya tiene la experiencia, que es lo que le guste más, y la otra al ayuntamiento, que le está cogiendo el gustito. Además, colocó al padre. Que lo han nombrado, no sé si esta mañana o este martes, ha subido de rango en el ayuntamiento. Claro, pues entonces esa alianza entre Tania y Rita Maestre es la que hace que les dé mucha fuerza y que probablemente lideren Podemos Madrid y luego hagan sus purgas, que tanto les gustan, sus cosas. Que las hacen todos. Y sí, ya pues bueno, que hablen con Pablo Echenique y sus jotas. Pablo Echenique, que era de la tercera vía, esa que se habla siempre de los anticapitalistas, y ahora es fiel a Pablo Iglesias, ¿no? O sea que van cambiando. Está entregado. Si es que el poder ya estamos viendo lo que le hace a todos, ¿no? Son cosas psicosociales que los cambian y han cogido moqueta y la casta y la recasta. Ya nunca se menciona la casta. Y Victoria Rosell se debe estar mordiendo ahora mismo los nudillos y los puños por no poder ir a pedirse a la VIP siquiera, ¿no? O sea, ya que se fue, ¿no? Entonces todas estas gentes que están encantados. Entonces eso va por ahí, esa alianza que han hecho es para eso, o sea, que para repartirse el poder en Madrid, y ellos ya están preparando las elecciones de 2019, que es lo que están Tania y Rita, o sea que ojo, que a ver si después de Carmena tenemos
alguien lo demás, y lo importante es que hagan oposición, ¿no? Ya. Porque la gente más pudiente que tenía Esperanza Aguirre para hacer oposición, un profesor y el empresario ya se han ido. O sea, que ya han dimitido los concejales del Grupo Esperanza, no quieren hacer oposición. Esperanza Aguirre sí, se ha lanzado esta semana a las calles a limpiar Madrid, que es verdad que está muy sucio. Sí, está bastante sucio, la verdad. Está bastante sucio, ¿no? Pero bueno, gente de mucho peso que tenía, lamentablemente ahí ya se le ha ido. Entonces, ¿qué le van a hacer por sesión? Al del PSOE, CESAN y demás, pues claro, Carmena está encantada. Está encantada porque al final dice, además con el escenario nacional, dice estas cosas tan inapropiadas, por no decir por no usar otros calificativos, y no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué es eso de dar la enhorabuena por haberte saltado la valla? ¿Pero qué dice? O sea, ¿pero qué dice? Es pintoresco. ¿Pero qué dice? O sea, ¿le va a poner Desde luego algo, yo no veo a nadie de bueno, te iba a decir, no veo a nadie de Ciudadanos diciendo nada similar, aunque tiene una Luis Garicano en Twitter que ya no sé qué decirte. Ah, sí, pero él es liberal, ¿no? Luis Garicano es liberal. No lo sé. No sabemos tampoco, porque las cosas que firmó en esta comisión de negociación, pero luego era gastar, gastar y gastar. Nos van a llegar al 23% de IVA. Esto me da ya un susto que no veas. O sea, porque nos ahogan. O sea, que nos ahogan, Claro, pero mucho. claro. Nos ahogan, pero mucho. Y ya no hay ni dónde sacar. O sea, que la reforma de la administración sigue pendiente, muchas cosas que siguen ahí pendientes y que habría que economizar y no lo hacen. O sea, que eso sí que son los problemas que están de verdad. Pero Manuela Carmena, yo no entiendo cómo se permite eso y cómo además esa sensación de impunidad, ¿no? De poder decir cualquier cosa y que dé exactamente igual. Y yo ya es que no sé exactamente ella, en fin, si eso lo ha pensado bien, si lo ha reflexionado, o si es una ocurrencia, o si le han escrito el discurso, o es que no... Fue como espontáneo. Como espontáneo, ¿no? Pues no lo puedo entender, no me parece casi explicable ni razonable, ¿no? Que ella como autoridad, es que es una autoridad, entonces, y con toda su capacidad ejecutiva se dedica a decir estas cosas, ¿no? Es bastante grave, es bastante grave en este panorama. La verdad que bueno, nos queda por ver. Rubén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tendremos todavía otras 7 semanitas por delante haciendo cábalas. Además irá mejorando todo porque empezarán a salir cada vez más encuestas. Bueno, o sea que yo no quiero. Cada vez nos haremos más lío, Sí. diremos sorpaso, sorpaso. Sí, intencionadas. Y luego el 25 de diciembre acabaremos como hoy. Prácticamente. Diciendo, ¿no? pues para esto nos hemos comido el pavo. O acabará Rajoy sacando mayoría absoluta, como sigan el resto perdiendo y él ganando. Sí, es como el CID. Es como el CID, no puede. Le llevará más o menos tiempo, pero... Sí, pero vamos, pero ahí nos va a acabará. matar al Bueno, resto. Rubén Tamboleo, sociólogo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Seguimos pendientes a todo esto. Nos vamos un instante a la publicidad y a la vuelta sección de belleza como cada miércoles. No se la pierdan.